El artículo 1 de la Constitución dice que la forma de gobierno de España es la monarquía parlamentaria. Eso quiere decir que la monarquía es compatible con la democracia, aunque no lo parezca. Y no lo parece porque históricamente la democracia se construye frente a la monarquía. La monarquía es un sistema de gobierno en el que el país le pertenece a una familia, a una persona que lo gestiona como si fuera suyo por un mandato mágico divino que se remonta al origen de los tiempos. La democracia se construye para quitarle a esa persona el poder y dárselo al pueblo. Sin embargo, es cierto que en algunas ocasiones se ha aprovechado el valor simbólico, mitológico de esa persona que encarnaba en sí misma al país para incluirlo dentro de un contexto democrático. Así que España es una monarquía porque el símbolo de nuestro Estado sigue siendo esa figura mítica de origen difuso o divino. Pero es parlamentaria porque la soberanía reside exclusivamente en el pueblo español, del que emanan todos los poderes, y se ejerce cotidianamente a través de sus representantes en el Parlamento. Toda la regulación constitucional de la figura del rey se divide en dos líneas. Por un lado se intenta regular cuáles son las funciones y quién va a ser el rey. Por otro lado se intenta dejar muy claro que el rey no tiene ningún poder propio. Al rey se le otorga el cargo de jefe del Estado, pero la función que se le atribuye es la de simbolizar la unidad y permanencia del Estado. El rey es pues exclusivamente un símbolo. Como tal puede ejercer funciones de representación, pero poco más. Dice también la Constitución, en otro punto, que el rey puede arbitrar y moderar el funcionamiento del Estado. Esa frase, en verdad, viene desmentida por todo el contenido normativo del resto de la Constitución y hay que entenderla como una alusión retórica producto del papel que tenía el rey durante la dictadura franquista. La monarquía es una magistratura que se transmite a través de la sangre, de la estirpe. De hecho, la idea mítica es que el rey es rey porque su padre fue rey, porque su abuelo fue rey, porque su bisabuelo fue rey, porque su tatarabuelo fue rey y porque toda su estirpe, hasta los orígenes de la humanidad, han sido siempre reyes y han sido siempre los que han mandado. En esta idea de la sangre, la Constitución se encarga de decidir quién va a ser el próximo rey siguiendo los mismos criterios. Dice quién es el rey en el año 78 y van a ser reyes, su descendiente o ascendiente, a quien le toque, en un sistema basado esencialmente en la primogenitura y en el que se antepone el varón a la mujer. Eso es chocante desde el punto de vista de la Constitución, porque rompe con el principio esencial democrático de que nadie puede ser discriminado en razón de su género, pero tiene que ver con el valor simbólico histórico de la Constitución, que es una institución que al fin y al cabo chirría en un ordenamiento democrático. Lo más interesante de la regulación constitucional del rey es la figura del refrendo. Dice el artículo 56 que los actos del rey carecen de validez, son nulos, si no vienen refrendados. Y el artículo 64 nos dice quién los tiene que refrendar. El presidente de gobierno o un ministro, salvo en el acto que consiste en firmar la propuesta de candidato a presidente de gobierno, que en ese caso el que refrenda es el presidente o la presidenta del Congreso. El refrendo es esencialmente un mecanismo de traslación de responsabilidad. El rey no decide sobre sus propios actos porque hay otra persona que decide, que es quien responde. Y es por eso, exclusivamente por el refrendo, por lo que dice la Constitución, que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. No está sujeta a responsabilidad porque hay otro que responde, política o jurídicamente, por sus actos. Si el rey en un discurso comete un error político o jurídico, el que responde es el presidente del gobierno, que es quien ha redactado o autorizado el discurso. La inviolabilidad, en cambio, responde a otra idea. La inviolabilidad esencialmente es que la persona del rey no puede ser detenida, no puede ser aprehendida, no puede ser violentada. Es decir, que al rey no se le puede someter a juicio. Eso responde no tanto
a que haya otra persona que es quien responde por sus propios actos, que también, sino que la inviolabilidad responde a la idea de que el rey personifica al Estado, es el Estado hecho persona. Luego el Estado no se puede sentar en un banquillo de los acusados, no puede responder jurídicamente porque por definición el Estado no puede ir contra sí mismo. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que si el rey comete algún hecho no sometido a responsabilidad, a refrendo, pues el rey dispara y mata a alguien, o conduciendo atropella a una persona, o le pega a su mujer. En esos casos son actos personales del rey que no están sometidos a refrendo. Bien, en esos casos el rey, mientras siga siendo rey, no puede ser juzgado. Sin embargo, la inviolabilidad de la persona del rey es un beneficio momentáneo, procesal. ¿Cómo se solucionarían esos casos de conflicto constitucional? Si el rey comete un delito, el rey se ve obligado a dimitir, o a abdicar, o lo cesan. En el momento que el rey abdique y deje de ser rey, ahí sí que puede ser juzgado por sus actos, porque pierde la inviolabilidad. La inviolabilidad quiere decir que no puede ser aprehendido, no se le puede conducir a una sala de juicio. Perfecto. En el momento que deje de ser rey, responderá si ha matado a alguien, si ha pegado a alguien o si ha robado dinero. Como símbolo que es, las funciones del rey son esencialmente funciones honorarias. El rey tiene que presidir reuniones, tiene que firmar las leyes, tiene que firmar nombramientos, tiene que firmar títulos, tiene que recibir embajadores, son todas funciones honorarias. Eso quiere decir que el papel del rey en esa función es simplemente de adorno. El rey no se puede negar a firmar una ley, no se puede negar a firmar un nombramiento o no se puede negar a recibir un embajador. No es una condición jurídica para el efecto de esos actos y el rey no tiene capacidad jurídica de negarse. Eso quiere decir que, en definitiva, en nuestro sistema, el rey personifica, encarna, convierte en persona y en carne al Estado, por esa evocación que tiene del pasado mítico de lo que era la historia, pero no tiene ningún poder propio. Jurídicamente, el rey nunca puede decidir porque no representa al pueblo, porque no ha sido elegido democráticamente y porque no está dentro de la cadena de transmisión de la voluntad popular a la ley.